en este live. Listo, ok, estamos empezando nuevamente. Ya hicimos un último ajuste, desconectamos la cámara profesional, esperando que bajara la resolución del video y pudiéramos fluir más rápido. Bueno, ok. Bueno, nada más fueron 10 minutos en esto, no importa. Ok, bueno, y vamos a tener una buena conversación y vamos a tener un bonito compartir. Estoy contento de que tengamos esta charla porque vamos a hablar sobre ley de naturaleza. Y cuando digo ley de naturaleza, es porque vamos a empezar a conversar acerca de leyes del universo, leyes de la vida, leyes que tienen que ver con la vida de todos nosotros, cosas que a veces no entendemos o no nos han enseñado o no nos han explicado, pero claramente están ahí, hacen parte de la vida, están codificadas en la naturaleza y en la vida, y algunas personas las empiezan a comprender por deducción y por experiencia o por estudio, como lo fue en el caso de Darwin, o de pronto muchas veces en las culturas ancestrales o incluso en la actual, eh, a través del mecanismo que llamamos revelación podemos tener acceso, digamos, a este tipo de filosofía, puesto que los egipcios hablaron sobre las leyes del universo, los Vedas también, los mayas a su manera. Ok, entonces, cuando hablamos de las leyes del universo, ¿qué es ley? Y primero quiero dar definición de ley porque nos corresponde hablar de una de las siete, que es la ley de la naturaleza. Cuando miramos la definición de la ley, ley es algo que genera un orden, es un principio y es un patrón que genera un orden. Se postula algo que le da un orden a las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad de comprender las leyes que rigen el universo. Un universo que no es caótico, un universo que es geométrico y matemáticamente exacto. Eso lo podemos ver desde las fotos de la NASA hasta la configuración microscópica de cómo fluyen las partículas subatómicas, de cómo las células entre ellas se combinan. Hay una geometría, hay una matemática, hay unos patrones, hay un orden. Pero coincidencialmente, lo único que no tiene mucho orden en el universo somos nosotros. La naturaleza tiene su orden, el cosmos tiene su orden, el microcosmos tiene su orden, pero nosotros los seres humanos somos los únicos que estamos en caos y por eso se lo trasladamos al universo y asumimos que el universo entero es así. Pero queridos, esto no es un universo dado o hecho por el azar o por el caos o un choque de neutrones que generó esta realidad. Yo creo que hoy en estos tiempos, en el año 2020, en este siglo, en estos momentos de nuestra historia, ya tenemos la suficiente ciencia, la suficiente información, la suficiente sabiduría recolectada desde la ancestralidad y la suficiente cantidad de conexión e información para poder ver por nosotros mismos que hay algo más y que sí hay un orden. Entonces, si sabiduría es entender las leyes que rigen el universo, entonces esas leyes básicamente, ¿qué son? Principios que aun cuando no los entendamos teóricamente, finalmente le dan un sentido, un significado, un propósito y un orden, una matemática y una geometría a todo lo que existe para que pueda cumplir su función y su propósito. Entonces, en el universo, yo me imagino que a lo largo de conversaciones, talleres, conferencias, de muchas experiencias que podemos llegar a vivir, podemos hablar a profundidad de esas siete leyes del universo. Eso nos tomaría días, por no decir semanas, porque es un tema amplio y profundo, pero también puede llegar a ser fácil y rápido si lo contrastamos con nuestra experiencia personal. Darwin hace unos años habló sobre la ley de la naturaleza a su manera, según su observación, según su experiencia. Entonces Darwin decía que la ley de la naturaleza básicamente es la ley del más fuerte, es la ley que rige los instintos, los animales, las jerarquías en la naturaleza, y tenía toda la razón. O sea, Darwin estaba absolutamente en lo correcto desde el punto de vista instinto, desde el punto de vista naturaleza. Pero es que los seres humanos no estamos solamente regidos por la ley de la naturaleza, por la ley del más fuerte, sino vivimos en un mundo físico donde hay instintos, donde hay carencias, donde hay hambre, donde hay necesidades, donde hasta cierto punto hay una competencia por los recursos, por el espacio y por el territorio. Eso sí implica
la ley de la naturaleza, pero hay más. Los seres humanos necesitamos la armonía para poder vivir, necesitamos la armonía para tener un sistema inmunológico fuerte, necesitamos la armonía para poder disfrutar más la vida, para poder dormir bien, para no envejecer, para no enfermarnos, para poder relacionarnos bien. Necesitamos armonía en las relaciones para que una familia dure, para que las relaciones con la gente sean sostenibles y escalables en el tiempo, para que las relaciones sean largas, para que sean valiosas, para que puedan existir. Entonces la armonía es fundamental. Entonces digamos que si no hay armonía en la vida, perdemos la salud o simplemente perdemos la juventud o perdemos la capacidad de tener buenas relaciones y literalmente estaríamos solos a la deriva en una vida mucho más difícil desde el punto de vista de que la unión hace la fuerza, pero para que haya unión tiene que haber confianza y para que haya confianza tiene que haber respeto. Y donde hay respeto y confianza y hay armonía. O sea que no solamente hay una ley del más fuerte para competir, sino también hay una ley de la armonía. Y yo sé que la gran mayoría de los que están viendo esta conversación saben o sabemos, ya la vida nos lo ha enseñado, ya lo hemos podido haber visto, que existe una ley de correspondencia. Mucha gente la entiende como ley de atracción, de que nosotros atraemos a nuestra vida situaciones desde nuestras emociones, desde nuestras limitaciones. Muchas veces lo que soñamos también lo atraemos y nos hacemos correspondientes con eso cuando estamos listos para que eso suceda. Entonces, si hay una ley en donde dice, por ejemplo, si yo le tengo miedo a algo, le tengo fobia a algo, me lo voy a encontrar todo el tiempo. Le tengo fobia a algún animal, no me gusta que me salgan pelos en la comida lo atraigo, me hago correspondiente con eso. Y con el paso del tiempo empezamos a entender que esa atracción o esa correspondencia tiene un propósito y tiene un objetivo. Y es que se cumpla otra ley, que es la ley de evolución. Pero entonces, para que todo esto nos quede en un contexto y sin entrar a hablar de las otras leyes, ya habrá espacio para compartir más acerca de ello acá, en cursos o en talleres, como lo mencioné al principio. Queridos, lo más importante yo pienso es entender que la ley más importante que nos rige absolutamente todos, no solamente a la especie humana, sino a animales, al mundo, al universo, y poco a poco lo vamos a ir comprendiendo más. De eso se trata adquirir sabiduría, de eso se trata entender la vida. Es la ley de la evolución. Y la ley de la evolución simplemente postula y dice algo muy sencillo. La ley de la evolución es la que dice, todos los seres, todos somos energía, y todos somos alma, espíritu o energía, y los que estamos en este plano en la tercera dimensión sólida, física, lenta, contrastante, difícil, chocante, donde las ondas se condensan en partículas y la experiencia es física y el alma entra a tener un cuerpo físico para experimentarse desde todos los aspectos y las perspectivas posibles hasta que comprendamos el amor, la felicidad y poder entender todas las posibilidades que existen en el universo de la misma naturaleza de la conciencia, que es lo que llamamos Dios. Aunque suene un poquito complejo esto que acabo de explicar, pero en realidad todos estamos aprendiendo a ser felices, estamos aprendiendo a amar, estamos evolucionando, todos somos entidades en evolución. Cuando entramos a la materia, que es difícil y es chocante, es para evolucionar, aprender, reconocer, ver todo, ver, experimentar el universo y la mente de Dios desde todos los aspectos y las perspectivas posibles. Desde ahí estamos comprendiendo un poquito más la mente de Dios, elevando nuestra frecuencia vibratoria y volviendo al Padre, como lo han dicho todas las tradiciones, todas las religiones, incluso la nuestra misma, la nuestra propia aquí en Latinoamérica, la que nos correspondió. Entonces, todos estamos aquí en esta vida aprendiendo a ser felices. El propósito de la vida es la felicidad. Y decimos que querer no es poder, porque aunque todo el mundo quiere ser feliz, en realidad pocas personas son felices. Más o menos el 10% de las personas en el mundo son verdaderamente felices, son plenamente felices. O sea que si querer no es poder y hay que saber para poder, entonces vinimos a aprender cómo es eso de saber a ser felices. Vinimos a aprender a ser felices.
Desde esa perspectiva podemos entender por qué atraemos cosas que nos disgustan para aprender, por qué atraemos cosas que nos gustan, porque ya están en nuestra vibración, porque nosotros ya somos eso, porque estamos en una energía en la que ya nos hacemos correspondientes con que nos lleguen cosas muy lindas y muy especiales también. Atraemos lo mejor de nosotros, pero también atraemos lo que nos falta para perfeccionarnos dentro de nosotros mismos. Pero necesitamos la armonía y también estamos en un mundo donde las necesidades y el hambre y lo que son las carencias del cuerpo físico no nos dejan estar en una cama acostados, nos hacen mover y nos llevan al esfuerzo, al estar en la fuerza para poder darle al cuerpo lo que necesita, para que pase el tiempo y para que el alma a través de las experiencias mismas que el cuerpo le permite tener, a través de las emociones y el contraste, aprenda. Entonces pongámoslo como en una perspectiva sencilla. Hay una ley de naturaleza porque el cuerpo tiene que sobrevivir, pero también hay una ley de armonía. Nosotros buscamos toda la armonía, queremos la armonía y la necesitamos para estar jóvenes, para estar bellos, para relacionarnos, para rejuvenecer o para no envejecer tan rápido. Todos buscamos y queremos y necesitamos esa armonía, y es que el cuerpo la necesita, el sistema inmune la necesita. Atraemos las cosas y nos hacemos correspondientes, una tercera ley, correspondencia, y finalmente una ley de evolución. Desde este contexto, yo quiero que entendamos un poquito qué significa la ley de la naturaleza. Esto es una conversación especial, es una conversación importante. Cuando hablemos de la ley de la naturaleza, imposible no evocar a Darwin, porque Darwin, que era teólogo, que él quería tener una iglesia, él quería ser el sacerdote de una iglesia y su padre era el que no quería. Él se fue a un viaje y justamente se fue a una expedición a documentar todo lo que él veía para el capitán del barco, porque ese fue el requisito que el padre le puso a Charles Darwin, para dejarlo ser sacerdote porque su papá no quería. Le dijo, si quieres ser sacerdote, te me vas en un barco varios meses, ayudas al capitán, aprendes todo lo que tengas que aprender y te lo pongo como condición. Y Darwin lo hizo. Y dentro de esa expedición, él empezó a notar, a observar la naturaleza en diferentes aspectos, en diferentes formas, y Darwin se dio cuenta de algo que todos ya sabemos, y gracias a Nat Geo, a National Geographic, a Animal Planet, a Discovery, a la televisión, al internet, a los videos, a YouTube, a Facebook, a las noticias, para nosotros es muy obvio lo que para Darwin y en la época de él no lo era tanto. En la época de él, pues no había televisión, no era tan fácil. Él tuvo que investigarlo, él lo tuvo que analizar con seriedad y entender cómo los animales se depredan entre ellos, cómo el más fuerte o el más grande se come el más pequeño, al menos fuerte, obtiene sus nutrientes, su energía y su proteína, eso le permite seguir viviendo para reproducirse, pero a la vez esa especie cumple una función, polinización o mantener el agua en un territorio o mantener despejados los bosques hasta cierto punto si estamos hablando de un depredador grande. Entonces él empezó a entender quién se comía a quién, más o menos, lo que nosotros hoy entendemos por las redes sociales, y también empezó a entender cómo o cuál era el papel y la función que cada especie jugaba dentro de la naturaleza. Bueno, desde ese punto de vista aparece el concepto de la ley del más fuerte. Y precisamente todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento, en esta realidad, todo lo que tiene que ver con coronavirus, con el COVID-19, todo lo que estamos viviendo tiene todo que ver con la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza tiene dos características. Primera característica, en nosotros los seres humanos rige aspectos psicológicos y en nosotros los seres humanos rige aspectos físicos o biológicos, o sea, mente y cuerpo. Como es una ley, tú lo sabes y sé que lo comprendes muy bien, que los seres humanos así no conozcamos una ley, no estamos exentos de sus consecuencias si la violamos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Londres después de la cuarentena y alquilamos un vehículo y empezamos a manejar como lo hacemos aquí en Latinoamérica, pues probablemente nos vamos a meter en un problema muy rápido si manejamos por la derecha y seguramente nos van a quitar el carro o nos van a llevar detenidos por una razón muy sencilla, porque hay una ley que dice se maneja por la izquierda. Y si le decimos al policía, no, pero discúlpeme señor, yo no sabía que estaba infringiendo la ley, ¿qué nos va a responder? Va a decir, ese no es mi problema. Si usted no sabía o no investigó, ese es su problema.
aquí hay una ley y esa ley se cumple. Y eso es exactamente lo mismo que pasa con la ley de la naturaleza. Los seres humanos necesitamos entender que cuando hablamos de la ley de la naturaleza y la ley del más fuerte, es una ley que apoya, digamos, la mente desde la fuerza y el cuerpo desde la fuerza. Pero cuando hablamos mente y hablamos del cuerpo, estamos hablando de energía. No estoy hablando de violencia, no estoy hablando de agresividad. Y eso es exactamente lo que nosotros no hemos entendido. No sé qué tan fácil sea esto. No, desde luego no puedo utilizar ahorita unas imágenes, unas diapositivas. Entonces yo quiero que uses tu hemisferio derecho. Usa, tú que estás allí, usa tu capacidad de visualización. Imagínate esto. Imagínate que hay como unas jerarquías, el piso de arriba y el piso de abajo. Y el piso de arriba tiene una jerarquía superior a la de abajo. La ley de la armonía es más importante y en jerarquía es más poderosa que la ley de la fuerza o de la competencia o de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos aprendido a respetar el cuerpo, hemos aprendido a respetar nuestros pensamientos y hemos aprendido a respetar a los demás y hemos aprendido a respetar la vida, pues vamos a estar tranquilos, vamos a tener armonía, no vamos a tener problemas, la energía vital va a estar alta, entonces el sistema inmune va a estar alto, la mente va a estar clara, la química corporal va a ser maravillosa, vamos a estar bien, vamos a estar súper bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos en respeto porque tenemos miedo? Y todos los animales atacan por miedo o por hambre. Entonces, tengo miedo. Desde el miedo no respeto, ataco, compito, peleo. Lo que vimos hace más o menos un mes en Australia que estaba pasando en los supermercados. Incluso lo que hemos visto por el papel higiénico en redes sociales. Entonces la gente entra en miedo. Hay competencia, hay pelea. Y si hay pelea, desgasto la energía, pierdo la energía, sufro, me angustio, me tengo que esconder. En la misma pelea o en el mismo acto de la competencia hay agotamiento. Por eso los leones duermen o laten echados cuando ya comieron y cuando ya encontraron su presa, porque si ellos se ponen a jugar o a correr por las praderas en el África, van a consumir la energía que necesitan para volver a cazar, estarían exponiendo su supervivencia. Entonces, fíjate que si nosotros peleamos, competimos, rivalizamos, nos defendemos, nos escondemos, consumimos la energía vital. Y si estamos consumiendo la energía vital y no tenemos armonía porque no estamos en respeto, no estamos en tranquilidad, al consumir la energía vital, debilitamos el cuerpo, debilitamos la mente y entramos en desesperación o en depresión o simplemente enfermamos el cuerpo, perdemos el sistema inmunológico. Entonces, esto que nosotros estamos viendo ahorita en el mundo, espero, de verdad, de corazón, espero que esta explicación hasta el momento vaya lo suficientemente clara. Es más, me pueden dar pistas, queridos, aquí en el chat porque los estoy leyendo. De pronto alguna pregunta puede ser una pista para mí o simplemente una afirmación. De decir, ok, vamos, check, estamos súper bien. Esto que nosotros estamos viendo es un tema de ley de naturaleza. Los seres humanos hay leyes que hemos entendido y hay leyes de la vida que no hemos entendido. La ley de la naturaleza la hemos entendido mal, o sea, la hemos entendido a medias. Hemos entendido la parte de que tenemos que esforzarnos para poder llevar hacia afuera servicios que nos traigan beneficios económicos o compensaciones para llenar la nevera, para poder comer, para darle a nuestras familias un techo, una estabilidad y unos esenciales para poder vivir, para poder mantener el cuerpo y para poder mantener la salud. Sí, hasta cierto punto hemos entendido eso de la ley de la naturaleza, pero es que el punto que no hemos entendido es que fuerza hoy en día no es violencia, sino es adaptabilidad. Darwin lo entendió y casi 200 años después nosotros todavía no lo hemos entendido. Entonces nosotros todavía tenemos la creencia y somos una cultura inmersa en tal nivel de ignorancia que todavía tomamos a los animales como referencia, todavía peleamos y todavía vivimos de cacería y somos depredadores de territorios porque ignoramos que con lo necesario podemos ser felices a través del aprender, el evolucionar, las relaciones y el disfrute de la vida. Entonces hemos asumido que simplemente el territorio, que simplemente el dominar a otros es lo que nos quita el miedo y que si nos quita el miedo vamos a tener felicidad, pero es que la ausencia de miedo no es felicidad, la ausencia de miedo es apenas tranquilidad.
Entonces, desde luego, sí, ahora, si lo vemos desde el punto de vista biológico, bueno, sí, es verdad, los animales en la naturaleza que son menos fuertes son depredados. Y aquí es donde voy a entrar en la parte álgida o en la parte delicada de la conversación. Ahí es donde va. Cuando ustedes, por ejemplo, ven las cebras en la naturaleza, en África, en la selva, las cebras menos fuertes, las enfermas, las ancianas o las más chiquitas, son las que tienen mayor probabilidad de ser el alimento de las hienas y de los leones. ¿Por qué? Porque los leones o las leonas cuando salen de cacería, o como lo hacen las hienas cuando lo hacen en grupo o cualquier otro depredador, pues obviamente están buscando presas, que son esos animalitos que tienen los ojos aquí a los lados, ¿no? Los depredadores los tienen al frente porque van hacia adelante. Y las presas tienen los ojos a los lados, como los caballos o como los burros, porque son animales que necesitan tener una visión periférica para poder estar más alerta y para poder huir. Entonces, cuando las cebras pequeñas, las ancianas o las enfermas, tienen que correr con la manada huyendo de los depredadores, son las que van a correr más despacio, son las que van a tener menos probabilidad de sobrevivir y justamente van a ser las primeras que servirán de almuerzo o de cena para los leones, las hienas o los depredadores. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, estoy seguro que sí. Las cebras más fuertes, las que nunca se dejan atrapar por un depredador, son las que más rápido corren. Y justamente esas son las que logran huir de los depredadores, llegar a encontrar un espacio y un territorio tranquilo en donde puedan estar en armonía, en donde se puedan aparear y se pueden reproducir. Solo las más rápidas son las que se pueden reproducir, pero solo las más rápidas son las que tienen la mejor genética. O sea que las que se pueden reproducir son las que tienen mejores genes. Y ese es el mecanismo como la naturaleza provee los mejores genes a las generaciones siguientes. Por eso decimos desde el punto de vista de la biología y desde la ciencia, que el 30%, más o menos el 30% de los animales o el 30% de las cebras simplemente tienen como función transferir los genes y mantener la especie. Y el 70% restante están al servicio de otras especies para poder alimentarlas. Y bueno, y si lo ves desde el punto de vista sensible y sentimental, vas a decir, ay, pero eso suena terrible, eso es muy doloroso, son tan tiernas las cebras, parecen caballos recién escapados de una prisión, pero si lo miras desde un punto de vista real, desde un punto de vista mental, analítico, científico, desde nuestra capacidad humana, vamos a entender que eso tiene un propósito, y tiene una razón de ser. Entonces, nosotros vivimos en un planeta donde somos la especie más inteligente, la que se puede adaptar mejor. Eso está genial, eso está fantástico, pero es que hemos tomado como referencia a los animales y hemos asumido que el comportamiento es depredar y tener cada vez más territorio, como lo hacen los animales. Entonces, desde ese punto de vista y desde esa perspectiva, no solamente nos hemos aprendido a esforzar, sino hemos creído durante cientos o miles de años, para no irnos a hace 13.000 años en la Atlántida, donde existió otra civilización que ya entendía esto, pero por lo menos en los últimos 13.000 años sí perdimos ese concepto, perdimos esa sabiduría, la estamos volviendo a recuperar, que esforzarse es una cosa, pero utilizar la violencia es otra. Entonces, llevamos 13.000 años tratando de entender a punta de guerras, a punta de plagas, de pestes, de enfermedades terribles, de hambrunas, de batallas, de vandalismo, de barbarie, de sufrimiento extremo, de asesinatos y matanzas. Llevamos 13.000 años tratando de entender que la unión hace la fuerza y que si estamos unidos, la vida es más fácil. Y si hacemos que la vida sea más fácil porque nos tengamos que esforzar menos, podemos disfrutar más la vida, consumir menos energía y alargar la expectativa de vida. Por eso hasta hace poco tiempo la expectativa de vida aumentó, pero hasta hace poco tiempo la expectativa de vida no superaba los 40, los 50 años de edad. Justamente por eso, porque hasta ahorita estamos empezando a repuntar, estamos empezando a evolucionar. Y así como ha evolucionado nuestra capacidad tecnológica, también hemos empezado a tener un despertar de conciencia. Estamos en un punto, en un nivel de conciencia, en un tercer nivel de conciencia,
para los que vieron la última conferencia, estamos pasando de la competitividad a la cooperación. Estamos pasando de la rivalidad a la amistad, a la unión y al cooperar. Y el mundo en este momento nos está entregando las consecuencias de lo que no hemos entendido, porque como depredamos el mundo, como violentamos el mundo, como lo violentamos y lo respetamos absolutamente, llegó un momento donde el planeta y la madre tierra, la Pachamama, dijo stop, dijo no más. Ahora soy yo la que necesita 40 días para recuperarse y ahora son ustedes los que van a esperar y van a aprender. Y van a aprender que el lugar que les da la vida lo tienen que aprender a respetar y ustedes tienen que vivir en armonía conmigo. Es como el gran mensaje que nos está dando la Madre Tierra. Entonces, no es de extrañar que en este momento los animales están felices, la Madre Tierra se está poniendo feliz, todo el universo está sonriendo y los únicos que están aprendiendo una lección sobre la armonía somos nosotros. Y justamente por nosotros violar la ley de la naturaleza, por depredar, por ser violentos, por ser agresivos, por ser carentes, por ser tan absolutamente dominantes y animales, por ser más instintivos que humanos, por ser centauros, y ni siquiera centauros, porque es que ni siquiera mitad animales, mitad humanos. Hemos sido más animales que humanos. Justamente por esa razón estuvimos a punto de dañar el planeta y por eso estamos encontrándonos las consecuencias. Escuchaba yo un científico hace unos días, el que más me ha convencido, de hecho es inmunólogo. Estaba viendo yo una conferencia en redes sociales en donde él decía que los virus simplemente son la expulsión, son una proteína que nosotros expulsamos de la célula, pero es toxicidad y tiene la capacidad, porque ella misma es autointeligente, no tiene ADN, pero sí tiene su inteligencia, y es una toxina que tiene la capacidad de encontrar un huésped que pueda depredar y que pueda tomar también. Por eso hay personas que en este momento están desarrollando el COVID y otras personas son portadoras y simplemente no lo desarrollan. Y a otras simplemente no les corresponde pasar por esa experiencia. Entonces, todos sabemos que la vida nos está dando una lección en este momento lo suficientemente fuerte, pero a un costo muy bajo, porque en realidad el nivel de letalidad es muy inferior al de la peste negra y al de muchas otras que hemos tenido antes, pero muy inferior, pero es lo suficientemente global y lo suficientemente intenso y el confinamiento es lo suficientemente fuerte para nuestra incapacidad de adaptarnos al mundo y valorar nuestras relaciones, para que podamos aprender el valor del amor, de la unión y de las relaciones, de la confiabilidad y de que la unión hace la fuerza y que realmente dejemos de ser violentos para ser fuertes y nos apoyemos en las relaciones y en la armonía y en el respeto para encontrar la fuerza en la unión y no en la agresión. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una persona, qué pasa con la ley de la naturaleza? ¿Qué es violar la ley de la naturaleza? Afuera es depredar y atacar, porque todo lo que se ataca se defiende, el planeta se defiende, las demás personas se defienden. Si atacamos a los animales también se defienden. Si atacamos a otras personas, las irrespetamos, hablamos mal de ellas, las robamos, nos aprovechamos de su buena voluntad, ellas se defienden. Así sea con un mal comentario en redes sociales, así sea con un ataque directo, verbal o físico. Pero todo lo que se ataca se defiende. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, una técnica para no tener que defendernos es simplemente no atacar. Y para que no nos llegue violencia a nuestra vida, la técnica es muy sencilla, no defendernos. Cuando una persona vive sin miedo, por ejemplo, cuando una persona deja de vivir con armas, cuando una persona tiene un arma y la entrega o la vende, en ese momento ustedes van a verificar, no me crean esto, verifíquenlo. Cuando una persona entrega el arma, la roban menos, la atacan menos y le suceden menos situaciones violentas que las que le sucedían y atraía cuando era una persona armada y a la defensiva. Porque todo lo que se ataca se defiende, pero todo lo que se defiende, pues ha de ser atacado porque hay miedo. Y si yo me defiendo, hay miedo. Y si tengo miedo, atraigo aquello que temo para enfrentarlo. Y cuando lo enfrento, pues tengo que superar ese miedo, porque la única manera de superar los miedos es enfrentándolos en la mente o en la vida, a través de la mente o a través del cuerpo. Qué bonito que aprendamos a hacerlo de una manera mental, que podamos aprender a superar los miedos a través de la sabiduría,
no de la confrontación, no de los atracos, no de los robos, no de la violencia, o salvándonos de una situación difícil, de un atentado o algo así. Así era antes, pero en este momento ya no necesitamos que sea así. Así era cuando había agresión y estábamos en la etapa de competitividad, pero estamos empezando a entrar en la era del compartir. Estamos empezando a entrar en una era de armonía. Entonces, si yo no me defiendo, no voy a atraer ataques a mi vida. Y si yo no ataco, pues tampoco nadie se va a tener que defender. Si partimos desde ese principio aplicado a las relaciones, ahora miremos cómo es hacia adentro. Si yo no ataco a mi cuerpo, él no se va a tener que defender. Cuando una persona tiene pensamientos ponzoñosos sobre sí misma, cuando una persona tiene pensamientos y sentimientos destructivos sobre sí mismo, culpa, vergüenza, rencor, eh, sentirse avergonzado, sentirse con rabia hacia uno mismo y hacia la vida, el cuerpo no se defiende. ¿A qué me refiero? Si una persona tiene pensamientos autoagresivos, tu sistema inmunológico está diseñado, hay dos sistemas inmunes, uno que es el que mira para afuera y otro es el que mira lo que sucede adentro. Y ese sistema inmune, que es el de adentro, él no tiene la capacidad de distinguir si el depredador viene de afuera o soy yo mismo. Simplemente hay una energía de vergüenza, de culpa, una baja energía, de rabia contra mí mismo, de rabia contra la vida, y entonces tu sistema inmune se defiende creando alergias o enfermedades autoinmunes, como el Alzheimer, como el lupus, como el púrpura, que son las enfermedades que una persona genera cuando odia la vida o se odia a sí misma, cuando siente vergüenza y culpa con su vida y con su pasado, consigo misma. Entonces, si yo no me agredo a mí con pensamientos ponzoñosos, mi sistema inmune no se va a tener que defender. Si yo no me agredo con toxinas, con cocaína, con marihuana, con polvos blancos, rosados por la nariz, fumados, inhalados, con alcohol, con alimentos ultraprocesados, que el cuerpo los reconoce como toxinas porque no son moléculas de origen natural. Y toda molécula que no sea de origen natural, el cuerpo la reconoce como una toxina. Si yo no me agredo con toxinas, si yo no me agredo con alcohol, con drogas, o simplemente con alimentación procesada, ultraprocesada, pues no genero citoquinas, no genero histaminas, no genero procesos acidificantes y procesos inflamatorios que justamente en este momento son los que le están quitando la vida a las personas que contraen el COVID-19. O sea que míralo desde un punto de vista científico. Por favor, no lo mires desde un punto de vista emocional ni sentimental. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las cebras y dijimos que el 70% de las cebras están al servicio de otras especies, que ellas a su vez prestan un servicio en la naturaleza para sostenerla y mantenerla? Es lo mismo. En un momento como este, en donde el planeta dijo stop y exijo respeto y necesito repararme, y necesito 40 días para repararme, en este momento hay un virus que se está propagando y es simplemente la expulsión de una toxicidad profunda interior del ser humano. Y es una toxicidad eléctrica, medioambiental, dióxido de carbono afuera, pésima alimentación, el murciélago, bueno, todo lo demás. Realmente hemos llevado nuestra mente y nuestros hábitos al peor nivel de toxicidad. Ahí es donde se producen las pestes y las enfermedades más terribles, por violar la ley de la naturaleza. Entonces llega un momento en donde simplemente el cuerpo nos dice, mira, si tú estás en un proceso, el cuerpo dice, haz de cuenta que tu cuerpo te habla, y tu cuerpo dice, si estoy así, si estoy liberando muchas citoquinas y histaminas, por toxicidad, por exceso de dióxido de carbono donde vivo, por exceso de medicamentos, por adicción a los medicamentos, por exceso de alimentos ultraprocesados, o por consumir alcohol o por consumir drogas, y por tener baja energía y por tener baja autoestima, eres la cebra enferma o eres la cebra más débil. Y entonces cuando el depredador venga, que en este caso es el virus, el depredador al que primero va a atrapar es a ti, es a esa persona. Entonces las personas que en este momento presentan procesos inflamatorios en sus pulmones, y no es coincidencia que en los países con más contaminación ambiental es donde más gente está muriendo, o donde más ancianos hay, es donde más gente está muriendo, es por lo mismo, porque
perdón, contaminación o inflamación o vejez es baja energía vital. Y en donde hay inflamación o en donde hay vejez, simplemente es donde el depredador aparece y hace de las suyas. La ley de naturaleza es fuerte. La ley de naturaleza no tiene compasión. La ley de la naturaleza es la que dice todo lo que tenga baja energía o esté débil, lo depredo, lo acabo y servirá de alimento o simplemente no hace parte de la naturaleza más. Queridos, esto es muy fuerte porque muchas de las leyes del universo nos hablan de la evolución, de la armonía, de la correspondencia y de la atracción. De hecho, la ley más alta del universo, la séptima ley del universo, la ley del amor, que es la que nos habla del propósito de Dios a través de la creación del universo. Pero hay solamente una ley. Hay solamente una ley que no tiene sentimientos, que no tiene compasión y es lo que es. Y es la ley de la naturaleza, la que entendió Darwin y la que nosotros más de 150 años después estamos entendiendo a través de un virus 100 años después de la peste negra, porque hace 100 años no lo pudimos entender. Entonces, digamos que estamos repitiendo cada 100 años la materia, cada 100 años hay una peste, cada 100 años hay una plaga. No sé si sabías eso, pero es real. Y en este momento, la única manera de salvarnos de lo que está pasando es cooperando. Eso nos permite trabajar desde el respeto. El respeto es estar en nuestra casa, es compartir en armonía con nuestros seres queridos, disfrutarlos, eso nos tiene el sistema inmunológico alto y fuerte. Si nos disfrutamos a los seres queridos, si no salimos, no vamos a ser portadores de una proteína tóxica que se está repartiendo y que está buscando huéspedes en el mundo entero porque ya lleva su propia inteligencia. Y finalmente nosotros vamos a poder, a través del estar confinados en este momento, haciendo introspección, aprendiendo y aprendiendo a compartir y amar a los seres con quienes tocó compartir debajo del mismo techo en este momento por las semanas que sea, vamos simplemente a poner de nuestra parte para no hacer parte del problema, sino ser parte de la solución. Estamos aprendiendo a amar, estamos aprendiendo a convivir. Eso nos ayuda a dejar de competir, a aprender a compartir. Eso nos va a ayudar a reafirmarnos en que la unión y el amor hace la fuerza. Eso nos va a quitar la concepción de la violencia y la agresividad. Y algo que ustedes se van a dar cuenta que va a cambiar completamente, quizás ya lo sabes, es la escala de valores en el mundo. Esa visión del macho alfa, esa visión que tanto le ha encantado al mundo en estos últimos 13.000 años del macho alfa, de la dominación, de la fuerza, del sometimiento, del tener más para utilizar a otros de una manera insensible, de una manera cruel a través de la fuerza y de la violencia, que eso, o sea, no es que haya terminado hace mucho, es que hasta hace poco tiempo estábamos esclavizando a la gente y hoy en día todavía se hace, pero de otras maneras. Queridos, eso es simplemente lo que está cambiando. Ese es el mundo que se está terminando en este momento. Ese es el mundo, ese es el macho alfa que se va a acabar. Estamos aprendiendo a amar y nos pusieron en casa, encerrados, aprender a amar a aquellos con los que nos corresponde estar encerrados. Estamos aprendiendo a cooperar, no haciendo lo que se nos da la gana, que es queriendo salir a la calle para respetar la vida tuya y que tú estando en tu casa respetes la mía. Estamos aprendiendo el respeto para estar en armonía. Los que tienen más, en este momento están teniendo que darle a los que tienen menos para generar un equilibrio y para que los que tienen más al desprenderse se dan cuenta que desprendiéndose pueden seguir viviendo y pueden seguir siendo felices y que incluso desprendiéndose de lo que tienen pueden ser más amados y más valorados y más respetados que simplemente por estar en la posición jerárquica del macho alfa. A ellos les viene una lección importante y los demás abajo y los que tienen menos van a empezar a entender que desde la desesperación y desde el miedo, o desde la toxicidad y desde la pobreza, solamente hay angustia, hay estrés y hay inflamación, y que eso los hace vulnerables a lo peor de lo que pueda pasar en la naturaleza, que a nosotros como humanos nos correspondió como virus, pero eran los animales los que hasta hace poco tiempo se estaban quejando de nosotros. En este momento ellos están en recreo y fuimos nosotros los que entramos a clase. Queridos, esto básicamente es una experiencia, esto es fantástico, esto es una experiencia muy linda. Como yo lo dije, la ley de la naturaleza no es fácil, no es bonita. Cuando tú ves Nat Geo Wild y tú ves a los leones atrapando
a las cebras o ves a las hienas peleando contra los leones, ahí no hay armonía, ahí no hay belleza, ahí estás viendo es una realidad de supervivencia. Pero queridos, ya tenemos que aprender a vivir súper bien. Ya llegó el momento de dejar de sobrevivir. Ya llegó el momento de dejar de vivir como animales y empezar a vivir como humanos. De hecho, decía Rumi, el famoso poeta y filósofo y sabio Rumi decía que cuando los seres humanos nos comportamos como animales, somos peor que ellos y quedamos por debajo de los animales, porque al actuar como ellos, estamos por debajo de ellos, porque finalmente para los animales, ser violentos es su esencia. Y cuando los seres humanos tenemos la capacidad de actuar desde el amor, estamos por encima de los ángeles, porque en esencia, esa no es nuestra esencia. O sea que cuando actuamos violentamente estamos por debajo de los animales, porque es que para ellos es normal, es su esencia. Y cuando nosotros somos amorosos, estamos por encima de los ángeles, porque si para los ángeles es su esencia y nosotros tenemos instinto, realmente poder llegar a estar en amor nos pone por encima de ellos, explicándolo en mis propias palabras. Y hay una última frase que yo les quiero compartir, queridos, para que simplemente entendamos que este es un momento en donde la ley está pasando la ley de la naturaleza, está pasando el examen. Y a los débiles les está pasando una factura muy fuerte. Y el débil no es el que tiene menos. El débil es el que tiene no menos dinero, no menos recurso. Es el que tiene menos energía, es el que tiene menos vitalidad. Y por eso incluso gente absolutamente millonaria y absolutamente próspera y abundante desde el punto de vista material también se está enfermando y también están pasando esos momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque acá la debilidad es falta de energía, falta de alcalinidad o falta de paz interior. Y eso le puede pasar a una persona que tenga todos los recursos del mundo. Pero estamos viendo que debilidad es falta de energía, es falta de amor. Y hay personas que teniendo no teniendo recursos o teniendo no teniendo jerarquía, teniendo no teniendo estatus, teniendo no teniendo recursos, en este momento están tranquilas, están en amor, están en unión, están apoyados, están en amor. Y desde ese punto de vista simplemente son los que no se contagian o los que les corresponde, si pasan por esa experiencia, no desarrollarla y ni siquiera enterarse que pasaron por ahí. Porque simplemente el virus, que es una toxicidad de muy baja frecuencia vibratoria, solamente se hospeda y se aprovecha y se multiplica de los organismos y de los cuerpos más débiles que encuentra en el mundo. Y lo único que nos hace débiles es creer que la fuerza es la violencia y la competencia, cuando no entendemos que la unión es la que verdaderamente hace la fuerza. O sea que estamos en el momento en el que la vida nos está enseñando a compartir, a cooperar. Solamente el que se ame, solamente el que aprende a estar feliz en estos tiempos, solamente el que aprenda a mantener altos niveles de paz, solamente el que aprenda a dejar la pereza y hacer deporte para mantener su energía vital alta, teniendo su mente más clara, facilitándole a su cuerpo producir emociones y pensamientos más bonitos. Solo el que se permite entender desde esa claridad y esos pensamientos bonitos cuál es el propósito de todo lo que estamos viviendo, es el que finalmente va a pasar a lo que yo llamo una nueva humanidad. Y habrá personas que cuando todo esto termine van a caer víctimas de su ignorancia, pero también corresponderá, porque también se necesitarán cebras al servicio de otras especies después. Habrá algunos que se les va a olvidar y habrá algunas personas que van a decir, uy, fue tremendo lo de la gripita esa, pero ya todo volvió a la normalidad y van a intentar volver a vivir las vidas desde sus egos y desde sus ignorancias. Pero hay una frase que dice que el que no aprende la lección, la vida se la repite. Yo no quiero ver de qué manera la vida al que no entienda en esta ocasión le va a repetir incluso más fuerte esto después. Pero yo sí sé y estoy muy feliz y estoy muy contento. Y es una de las razones por las que celebro y me parece tan valioso que yo pueda tener un espacio para compartir con ustedes todo lo que yo he aprendido y aquello también en lo que vibro, que muchos de los que estamos acá, si no es que todos los que estamos acá, estamos valorando tanto esto y lo estamos viendo con tantos ojos conscientes y con tanta claridad que no se nos va a olvidar.
Y yo estoy seguro que la naturaleza va a hacer todo su esfuerzo y va a hacer que esto sea tan largo y toque tanta gente y nos lleve al límite a tal punto en que por ignorantes inconscientes que seamos como humanidad y como colectividad, esto no se nos olvide, porque esta tiene que ser la oportunidad para que aprendamos la lección. Y una última cosa muy especial es que decían los sabios hace tiempos, no quiero entrar en nombres y en fechas, simplemente lo quiero resumir. Decían los sabios que hay algo que se llama masa crítica, y eso quiere decir que cuando más del 10% de una población en el mundo desarrolla un nivel de conciencia, desarrolla una memoria o desarrolla una habilidad, ese campo energético que nos une a todos en el planeta Tierra lleva esa información y contagia y genera el mismo efecto afuera. Y por eso es que los miquitos que aprendieron en una isla a quebrar, a romper los cocos contra las piedras, ellos al generar ese código y ponerlo en ese campo energético, permitieron que esa información estuviera disponible para todos los monos de todas las islas donde hubieran cocos y todos aprendieran a hacer lo mismo. Nadie fue y les enseñó. Todos se sintonizaron con una misma fuente de información. Y eso es lo que llamamos el inconsciente colectivo. Si nosotros, el 10% de la humanidad, aprendemos a romper el coco contra la piedra para poder sacar el nutriente que es el aprendizaje, estamos poniendo en el campo cuántico unificado esta comprensión y una vibración que antes no estaba y hará que muchas personas, algunas pocas seguirán en inconsciencia, pero serán muy pocas, menos del 10%, pero la mayoría de las personas que se van a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y para dónde cogemos? Van a tener a disposición esa información para aprender a partir los cocos también y para aprender a vivir la vida sacando el nutriente que es el cooperar, el unirnos y el respetar a la madre tierra y a nuestro propio cuerpo. Porque si no respetamos al planeta, ya entendimos qué es lo que él hace después y cómo él busca su ajuste después. Y nos encierra a nosotros para él encontrar su propia armonía después. Y como si nosotros violamos la ley de naturaleza y no valoramos y no amamos el cuerpo y nos llenamos de toxicidad mental y física por no ser capaces de a través del esfuerzo ser felices, terminamos estando a merced de los depredadores como hoy lo es un virus y eso es exactamente el respeto que nos va a llevar a superar esa ley de la naturaleza y a pasar a la ley de la armonía, que es simplemente el respeto por lo de afuera y el respeto por dentro, para que incluso en los tiempos más difíciles nosotros tengamos la posibilidad de estar bien y ser espectadores y ser los que llevamos la enseñanza con un abrazo y alrededor de un fuego a las siguientes generaciones, cumpliendo nuestro propósito de la vida, que es ser felices. Entonces, seamos observadores de lo que va a pasar en este momento y de cómo se está empezando a despertar una nueva humanidad. Y a ustedes que están viendo este video, a ti que estás viendo este video, te felicito por estar haciendo parte de esta nueva humanidad y por estar poniendo en tu conciencia y en el campo cuántico del planeta, en ese campo vibracional descubierto y verificado y validado por la ciencia hace más de 50 años, una comprensión con la que vamos a ayudar a iluminar esto más rápido para que se cumpla esa frase de la tan anhelada tierra prometida en la que queremos vivir. Esto no sucedió de un día para otro. Nos dieron la oportunidad de construirla a lo largo de unas semanas. Y nosotros somos los líderes que nos estamos convirtiendo en el cambio y en lo que queremos ver en el mundo. Y ahora sí llegó el momento en donde toda esta información ya no es un accesorio, sino es una necesidad. Y nosotros somos los líderes que estamos punteando el mundo con esto. Queridos, les mando un abrazo muy grande. No, pero antes de desconectarme les quiero contar una última y pequeña historia. Bueno, imagínense esto. Imagínense que el dueño de una finca, el dueño de una hacienda, que tenía caballos, trochadores, galoperos y de paso fino, uno de sus caballos más finos se cayó en una fosa, en un hueco profundo que había en uno de los potreros de su hacienda, de su finca, de su territorio. Los trabajadores cuando se dieron cuenta fueron donde el patrón y le dijeron muy angustiados, patrón, hemos perdido a uno de nuestros mejores caballos. Lo sentimos mucho, patrón, no fue nuestra culpa. El caballo simplemente estaba corriendo, se cayó en un hueco. No sabíamos que había un hueco ahí, el pasto estaba muy alto, pero era un hueco muy profundo. Desde luego pensaron, se fueron rápido hacia allá y cuando vieron el caballo en el fondo del hueco y se dieron cuenta que no había cómo sacarlo,
En ese momento se llenaron de dolor, se llenaron de confusión y pensaron que iban a tener que sacrificar el animal para que él no sufriera, para que no muriera lentamente en ese hueco. Entonces, cuando la decisión fue sacrificarlo, los trabajadores trajeron palas y empezaron a sacar tierra de un lado y empezaron a echarle al hueco literalmente para darle inmediata sepultura al caballo. Y empezaron a echar tierra y tierra rápido y empezaron a hacerlo rápido para que el animal no sufriera. Pero pasó algo muy especial y es que cuando empezaron a vertir un montón de tierra, aunque se veía un poco oscuro en el fondo, apenas se alcanzaba a ver un poquito con los haces de la luz algunas partes del caballo, porque el hueco era profundo. Se dieron cuenta que entre más tierra echaban, de repente el caballo hacía ruidos y lo que resultó ser es que el caballo, cuando le caía la tierra encima, se la sacudía y se paraba encima de ella. Y de repente se dieron cuenta que cuando creyeron que lo estaban enterrando, en realidad habían encontrado la solución. Y siguieron arrojando tierra y tierra y tierra, y el caballo se la seguía sacudiendo y se seguía parando en ella, hasta cuando finalmente hicieron que el hueco fuera lo suficientemente superficial para que el caballo pudiera dar un brinco y salir de él. Y así fue como rescataron a su ejemplar más valioso de la finca. Y eso es exactamente, queridos, lo que el mundo está haciendo con nosotros. Cuando creíamos que nos estaban sepultando, en realidad nos estaban poniendo la tierra encima para que nos diéramos la sacudida, nos paráramos sobre ella y pudiéramos salir del hueco en el que estábamos metidos, porque no nos digamos mentiras. Ni a ti ni a mí nos estaba gustando el mundo en el que nos estaba correspondiendo vivir. Lo estábamos teniendo que hacer desde el esfuerzo y cuidando mucho nuestras relaciones y buscando gente bonita, gente respetuosa y gente afín en un mundo tan difícil. Pero ya a partir de ahora las cosas van a cambiar y yo estoy seguro que aquí en adelante todo va a ser más bonito y todo va a ser especial. Les quiero mandar un abrazo, les quiero mandar un beso muy, muy especial y me quiero quedar aquí conectado en el chat unos minutos para poder leer los mensajes de ustedes, para despedirme de ustedes, para recibirles los abrazos, los saludos y el cariño. Y me encantó que hubiéramos compartido este espacio, este rato, esta casi hora de conversación que tuvimos. Chao, chao. Un abrazo grandote a mi nuevo manía.